Hola amigos, soy Sergio Ochoa desde el Centro Piscícola. El día de hoy vamos a contestar algunas preguntas que nos han realizado algunos de nuestros suscriptores. Son preguntas sencillas, pero muy importantes. Estas las vamos a contestar paso a paso mediante una hoja de Excel que yo diseñé. A esta hoja yo le llamé o yo le titulo Cálculos básicos para la producción de tilapia. Y bueno, aquí tengo anotadas algunas de las preguntas que ustedes muy amablemente nos han realizado, que es, bueno, ¿qué capacidad tiene mi estanque en cantidad de agua en metros cúbicos? ¿Cuál es el peso de los peces al momento de la siembra? ¿A qué peso llegarán mis peces y en qué tiempo? ¿Cuántos kilos puedo producir en mi estanque? ¿Cuántos kilos de alimento le tengo que dar a mis peces en todo un ciclo de producción? ¿Cuál es el costo de ese alimento que yo voy a dar a mis peces? ¿Cuánto voy a ganar en mi venta una vez que tenga ya mis peces? Bueno, solamente son algunas de las preguntas que me han realizado ustedes y les agradezco mucho porque con ello puedo generar este contenido para ustedes. Todo ese trabajo o toda la manera en que vamos a contestar estas preguntas va a ser mediante la computadora en la hoja de Excel. Por lo tanto puede ser algo tedioso, pero es muy interesante y es muy importante entender que simplemente nosotros hay que generar nuestros datos para tener nuestras propias contestaciones y conclusiones. Sí, entonces los invito, vamos a hacer trabajo en computadora. Vamos, los invito. Rápidamente entramos a la carpeta que se llama Manual de Producción. Dentro de ella hay otra carpeta que se llama Cálculos Básicos, Proyección de Producción. E igualmente dentro de esa carpeta hay dos hojas de cálculos. Vamos a agarrar la que se llama hoja para rellenar, cálculos de proyección. Y abrimos esa hoja para rellenar y podemos ver que todos los números se encuentran en cero. Con ellos vamos a empezar a contestar varias de las preguntas. Ya hemos trabajado con esta tabla, por lo tanto no la voy a explicar mucho y solamente nos vamos a poner a trabajar y a colocar números. Esta hoja de cálculo tiene dos opciones. Una para rellenar y obtener información sobre estanques rectangulares, y dos, la hoja para rellenar y obtener información pero para estanques circulares. En este caso vamos a trabajar con el de estanques circulares, así es de que vamos a permanecer en esta hoja. Una de las primeras preguntas que se nos vienen a la mente son: ¿cuál es la capacidad en agua de mi estanque? En el caso de estanques circulares y estanques rectangulares es diferente la fórmula. En nuestra tabla lo único que tenemos que meter son los datos para conocer cuál es la capacidad en metros cúbicos. Por lo tanto, aquí donde dice medida del estanque circular, entre paréntesis diámetro, ponemos el número 9 y automáticamente nos aparece el resultado en radio de 4.5, que es la mitad del diámetro. Y ahora colocamos la altura. En este caso nuestros estanques son de 1.20, colocamos ahí 1.20 y automáticamente nos va a dar o nos va a aparecer el resultado, que es de 76.34 metros cúbicos de agua de capacidad de mi estanque circular. La segunda pregunta es: ¿cuál es mi densidad de siembra? Bueno, para responder esto, primeramente tenemos que determinar cuál es el tipo de producción que vamos a manejar, es decir, extensiva, semi-intensiva
intensiva o superintensiva. En nuestro ejemplo, la producción es de manera intensiva, por lo tanto manejamos entre 30 a 40 organismos por metro cúbico. En este caso nosotros vamos a utilizar 36 organismos por metro cúbico. Por lo tanto colocamos en la casilla de densidad de siembra el número 36. Y automáticamente me aparece el número de peces recomendados para sembrar con esa densidad, que son 2.748 peces. De tal manera que con esto respondemos una tercera pregunta, que es ¿cuántos peces puedo sembrar en mi estanque? En la parte superior podemos ver una casilla de nombre cantidad de estanques. Es importante colocar ahí el número de estanques de los que tú vas a trabajar o de los que tú pretendes tener la respuesta, porque al final nos va a dar una información importante. En nuestro caso, para este ejemplo, estamos hablando de un proyecto de 2 estanques. Entonces vamos a colocar el número 2. Una pregunta más es: ¿cuál es el peso de los animales al momento de sembrarlos en el estanque? Comúnmente son de 0.5 a 1 gramo. Esto debido a la facilidad de transporte en bolsa. Cuando son más grandes, cuando son animales de 5 gramos, 10 gramos, es muy difícil el transporte, se necesitan contenedores especiales y además el precio es mayor. Comúnmente por eso los peces se siembran con un peso de 1 gramo aproximadamente, y es el que vamos a poner en nuestro ejemplo. 1 gramo en la casilla peso a la siembra del pez. Con esto a su vez podemos responder otra pregunta, que sería ¿cuál es el total de biomasa a sembrar en kilogramos? Y esta aparece automáticamente cuando ponemos el peso inicial de los peces. Como podemos ver, estaríamos sembrando 2 kilos 748 gramos. Otra pregunta que se nos viene a la mente cuando vamos a trabajar en la acuicultura, en la cría de tilapia, es ¿qué tan resistente es el animal? Es decir, ¿cuántos se me pueden morir o cuántos pueden sobrevivir? En este caso se tiene como normal que se muera un 15% de tu siembra inicial, es decir, te va a sobrevivir el 85%. Sin embargo, siempre buscamos que el número de mortalidades se reduzca aún más y podamos obtener hasta más del 90% de supervivencia de tus animales. En este caso, en nuestra tabla ya aparece el 85% como un número constante. Entonces dejamos ahí el 0.85. Con este dato automáticamente nuestra tabla nos responde a otra pregunta: ¿cuál es el total de peces que vamos a cosechar al final? Podemos ver que inicialmente sembramos 2.748 peces, pero contando la mortalidad, al final vamos a cosechar tan solo 2.336 peces. Otra pregunta recurrente es: ¿cuánto crecen las tilapias y en cuánto tiempo? Bueno, los peces pueden crecer más de 40 centímetros y pesar más de 2 kilos en poco más de un año. Sin embargo, a uno como acuacultor nos interesa que alcancen el peso comercial máximo, que es de 500 gramos en 6 a 7 meses, ya que podemos comercializar los peces cuando llegan a una talla de 350 hasta 500 gramos. Y es, en este caso, en nuestra tabla vamos a colocar el peso de 500 gramos. Con el peso promedio final, que es de 500 gramos, podemos obtener otras respuestas a la siguiente pregunta, que es
¿cuál es el total de peso que voy a cosechar en kilogramos? Podemos ver que la biomasa final a cosechar es de 1,168 toneladas. Y vemos en la segunda flecha otro número que es la biomasa que logramos producir, que es 1,165.2 kilos. Claro, restándole los kilos iniciales de la siembra. Contestemos otra pregunta más. ¿Cuál es mi factor de conversión? En acuacultura, en el caso de las tilapias, el factor de conversión, es decir, el alimento ofrecido entre el peso ganado, es 1.2. Entre más cercano esté a 1, es mejor la conversión alimenticia. Por lo tanto, siempre vamos a utilizar como base 1.2. Por otra parte, si tenemos este factor de conversión base de 1.2, podemos calcular cuál es la cantidad de alimento aproximado a consumir por tus peces en un ciclo de producción por estanque. De tal manera que nuestra tabla de Excel nos las da de una forma automática y podemos ver que para producir 1 tonelada, 168 kilos de peces, vamos a necesitar 1 tonelada, 398.32 kilogramos de alimento. Finalmente, amigos, vamos a hablar sobre las necesidades de inversión básicas. Hay más inversiones, pero estamos tratando las que nos puede dar esta tabla. Entonces tenemos una pregunta más. ¿Cuál será el costo del alevín? El costo del alevín va a depender de la localidad también. Comúnmente un pez de 1 gramo, que son los que utilizamos en este ejemplo, cuestan un peso mexicano. Entonces vamos a colocar esa cantidad. Y nuestra tabla automáticamente nos da la inversión que tenemos que hacer en la cantidad de peces por estanque. Como podemos ver aquí en la tabla, nos da un valor de 2.748 pesos .27 centavos. Otra inversión que vamos a estar realizando, que es una de las más importantes, es el alimento. Entonces la pregunta aquí sería: ¿cuál es el precio del alimento? El alimento tiene diferente precio dependiendo de la proteína que es utilizada para cada etapa de desarrollo. Es decir, mientras mayor proteína, mayor es el costo. Sin embargo, cuando sacamos un promedio, encontramos que el promedio está entre 15 a 18 pesos, dependiendo de la localidad. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar un precio promedio de 15 pesos, lo que nos daría como resultado automáticamente un costo de inversión de 20.974 pesos .81 centavos. Esto es lo que tendríamos que invertir para producir esa tonelada, 165.262 kilos de peces. Y bueno, ¿cuál sería el precio de venta? Es otra pregunta más. Depende si lo vas a vender a mayoreo. Tu precio de venta tiene que disminuir desde 40 pesos mexicanos hasta 45 pesos, es lo que yo he visto. Y si lo vas a vender a menudeo, a pie de granja o a domicilio, ahí vas a tener un precio desde 70 pesos a 90 pesos el kilo de tilapia. Entonces vamos a poner esos datos a ver qué cantidades nos representan. En el centro piscícola manejamos un precio de venta de pescado limpio, sin escamas y eviscerado en 70 pesos. Por lo tanto, vamos a colocar este número, 70 pesos,
y automáticamente nuestra tabla nos da el valor de ganancia por nuestra producción, lo que nos representa una ganancia por ingresos de 81,761 pesos .08 centavos por venta de nuestro pescado. Finalmente, amigos, podemos ver que nuestra tabla de Excel nos genera algunos resultados finales, que son: ¿cuál es la ganancia por un estanque? Podemos ver que nos dice que son 58,038 pesos mexicanos. ¿Cuál es la ganancia total de estanques sembrados? En este ejemplo pusimos 2, se recuerdan, en un inicio pusimos que eran 2 estanques. La ganancia por ciclo sería de 116,076 pesos mexicanos. Y finalmente, si multiplicamos por 2, obtendríamos la ganancia por los 2 ciclos, es decir, la ganancia anual de esos 2 estanques serían 232,152 pesos .01 centavos. Pero bien, amigos, ¿qué pasaría si en lugar de poner 2 estanques le modificamos y le ponemos que tenemos 10? Nos vamos a la casilla donde dice cantidad de estanques, colocamos el número 10 y vemos que absolutamente nada de los datos que ya obtuvimos se modifica. Pero si nos vamos a la casilla final, que es la ganancia por estanques, ahí sí se va a modificar, porque ahora tenemos una siembra de 10 estanques. Por lo tanto, por cada estanque nos sigue dando 55,289 pesos .73 centavos y una ganancia total en todos los estanques de 552,897 pesos .30 centavos, y que al final nos daría entonces, con una mayor cantidad de estanques, 1,105,799 pesos .59 centavos. Entonces podemos ver que nosotros podemos modificar nuestros datos hacia las metas que nosotros queremos alcanzar con nuestro número de estanques a producir. Vamos a terminar aquí con lo de la tabla. Bueno, amigos, así es como respondemos estas diferentes dudas utilizando nuestra tabla de Excel. Colocamos nuestros propios datos y es fácil y práctico. Cierto que hay algunos costos de inversión que no mencionamos, pero que vamos a abordar en otros videos y mediante otras hojas de cálculo. Es importante mencionar lo siguiente: estas hojas de cálculo son bajo mi autoría, es decir, yo las diseñé especialmente, y pues si a ustedes les interesa, voy a hacérselas llegar a ustedes mediante un costo. Este costo es económico, pero les va a servir mucho, y más aún si van a iniciar con sus granjas. Bueno, amigos, ahora ya nada más me resta despedirme. Les mando un saludo desde aquí, Juanacatlán, Jalisco, México, Centro Piscícola. Hasta pronto.